Amén. Vamos a leer aquí en el capítulo 17 desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Un pasaje, diría, precioso. Hemos comenzado esta lectura con esta palabra: yo les he dado tu palabra. El Señor Jesús, refiriéndose a los apóstoles, yo les he dado tu palabra. Ciertamente decía antes, y ellos la recibieron. Está aquello de dar y recibir. Y el asunto es: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a encontrar aquí dos aspectos principales que son opuestos: el mundo y los que han recibido la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Notan eso? Vuelvo a leer: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que tenemos primeramente esta parte de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y estar entonces en un lugar donde uno no es de allí, pero conservarse en ese estado de verdad, a pesar de que el mundo aborrece. Yo quisiera que viera que esta palabra no es puntualmente por un hecho, por alguna otra cosa, algo puntual, sino que es general. Simplemente porque no se es del mundo, el mundo aborrece. Amén. Y ahora, dentro de eso, uno tiene que saber ubicarse si realmente esta palabra está en uno. Si uno se puede aplicar esta palabra a la vida de uno y realmente sentir, pero no es un sentir así de sensación, sino de tener la experiencia de no ser del mundo, de no participar del mundo. Por eso les digo, aquí hay una palabra del Señor que pone separación, por eso dice santifícalos en tu verdad, separa. Separar, santificar es separar hacia Dios, Dios es santo. Entonces, partimos por esta parte: yo les he dado tu palabra, porque esto es fundamental, es decir, es por causa de la palabra que la persona es aborrecida. Nadie es aborrecido por sí mismo. La persona que es aborrecida es por causa de que la palabra de Dios mora en su vida y entonces tiene principios, tiene valores que son de Dios, y eso es lo que el mundo aborrece. El mundo aborrece a aquel que recibió la palabra, la cree, la ama y vive por ella. Entonces el mundo le aborrece, porque es otra mentalidad, es otra mente, ciertamente que es otra mente.
Entonces, por eso estoy tratando de hacer énfasis en esta primera parte. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Porque recibieron la palabra. Lo que es aborrecido es la palabra. Dice, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Así que aquí el Señor está orando. ¿Por qué? Porque sus discípulos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero están en un mundo hostil. Para alguien que tiene la palabra, el mundo es hostil. Entonces dice, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero aprovechar sin tener que leerlo, yo creo que la gran mayoría lo ha conocido, lo ha leído, o a lo menos ha oído del mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí está diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese conocer la verdad, como tantas otras cosas que hemos compartido, no es algo así que uno pueda, porque está escrito, decir amén, sino el Señor Jesús decía ahí en Juan capítulo 8, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, como un fruto de esa permanencia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que la verdad no es algo que uno lo conozca así, ni porque oiga una prédica, ni porque sea enseñado, es la permanencia en esa palabra que, ¿cómo digo? Es más que estar aquí, que decir yo creo en el Señor y todo eso. Permanecer en la palabra es que esa palabra, lo que ha dicho en mi vida, eso sea inamovible, inalterable. Que yo no solamente diga que creo, sino que a la hora de actuar, a la hora de los hechos, yo viva conforme a lo que el Señor me enseñó. Y eso es permanecer en su palabra. No es permanecer, ¿me entiende?, viniendo a la iglesia, pero a la hora de la prueba no hago lo que Él dice, entonces no estoy permaneciendo en la palabra. Entonces, permanecer en su palabra es que lo que Él me enseñó, lo que Él me dijo, vea, de recibir su palabra, no solamente que Él me la enseñe, sino que yo la reciba. Por lo tanto, está en mí, permanece en mí. Entonces, cuando viene la hora de actuar, de vivir, tengo que vivir diferente al mundo, porque no soy del mundo. Entonces, no puedo seguir viviendo conforme al pensamiento, a la ideología, a la filosofía del mundo, sino conforme a lo que me enseñó el Señor. Por eso uno es discípulo, porque está aprendiendo del Señor. Bien, dice, el versículo 17 decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora es ir al mundo, pero con tal convicción, con tal certeza de saber a quién le he creído, que puedo ir al mundo y el mundo no me va a dar vuelta, el mundo no me va a convencer con sus argumentos. Por eso así, para ser enviado al mundo tengo que ir equipado, porque el mundo aborrece la verdad. Y va a tener, a lo mejor va a levantar argumentos de todo tipo, sutilezas del maligno, justamente para vencer a aquel que lleva el Evangelio, aquel que lleva la verdad. Entonces, vea, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vino el Señor Jesús al mundo, pero Él no llegó a acuerdo con nadie. Él dijo, esta es la verdad. Él no vino aquí a hacer un concilio con lo que pensaban los hombres. Él vino a decir, esta es la verdad, como diciendo, al que le gusta bien y al que no le gusta bien también.
pero esta es la verdad. ¿Me entiende? Una vida inconmovible, en el sentido de que no se va a mover, no va a cambiar. Lo que Él dice, eso es, y no hay arreglo, no hay componenda, no hay esto tan humano y tan de nuestros días de llegar a acuerdo, de, ¿cómo se llama esto?, de conciliar, de cosas que en algunos sentidos pueden ser positivas, pero nunca respecto a la verdad. Cuando alguien como el Señor Jesucristo tiene la verdad y busca tener un concilio con otro para no pelear, esa verdad se contamina, deja de ser la verdad. Entonces, no, la verdad no se vende, la verdad no se tranza, la verdad es la verdad, y eso, una persona que ha conocido la verdad tiene que ser inamovible, inalterable, que nada lo mueva de allí porque es la verdad. Si eso lo pueden apreciar. El engaño podrá tener 1000 variables y podrá cambiarse de etiqueta constantemente, pero la verdad no cambia. Pueden pasar siglos y siglos, pueden pasar modas, pueden pasar costumbres, todo lo que quiera, pero si algo es verdad, eso no puede pasar. Como dijo el Señor, lo dijo respecto de la ley, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Lo dijo de sus propias palabras, la misma cosa, pasarán el cielo y la tierra, y mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque es la verdad. Entonces, cuando una vida, un hermano, una hermana, recibe la verdad, esa verdad debe ser de tal modo valiosa en su vida porque ha conocido la verdad. Pues sí, es que el resto es engaño. Cuando uno ha vivido en el engaño, en la ignorancia, en las tinieblas, y viene a la verdad, entonces esa verdad debe tener tal valor que todo lo demás palidece porque no era verdad. Entonces, al conocer la verdad, un creyente debe ser de esa verdad inamovible, inalterable, y esa verdad no se tranza. Y esto tiene que ver con la vida práctica, la vida cotidiana. En nuestro cotidiano vivir nos enfrentamos constantemente a diversas situaciones con el mundo. Vivimos en medio del mundo, nos enfrentamos con el mundo, y ese mundo no es el mundo ajeno de las personas así sin nombre, muchas veces son nuestra propia familia. A ver si usted puede hacer separación entre aquel que está en Cristo y aquel que está en el mundo, aunque sea su hijo, sea su madre, sea su esposa, su esposo, quien sea, no importa. El asunto es si está en la verdad o está en el mundo. Y entonces nosotros estamos en medio del mundo, pero si estamos en Cristo somos de la verdad, hemos conocido la verdad, y esa verdad es superior a cualquier otra cosa que el mundo pueda decir, hacer o querer, deseos, lo que quiera. La verdad está sobre todo. Entonces, el valor que tiene haber conocido la verdad. Aquí en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vea ese transmitir la verdad para que hoy día nosotros hemos podido creer en el Señor Jesús por la palabra de los apóstoles. Por lo tanto, esa verdad fue transmitida a nosotros. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esa unidad está en la verdad. De tal manera que cobra tanta importancia esto de la verdad, que lo hace a uno una palabra que suena negativa. Voy a decir, una palabra que suena negativa. Por ejemplo, la palabra intransigente.
la palabra tenaz, que en muchos sentidos el significado es negativo. Nadie quisiera ser terco, por ejemplo. Pero ¿cómo cree que van a calificar el mundo a una persona que tiene la verdad y que es inamovible? ¿Qué le van a decir? Intransigente, terco, soberbio, porque no se mueve. Y entonces ese sentido humano de, para que no me digan así, voy a ceder un poquito. ¿Y qué es lo que pierde? La verdad. Digamos, el que conoce o el que tiene, el que ha conocido la verdad que está en el Señor Jesucristo, debe ser justamente intransigente. No puede moverse de allí para agradar a las personas. Entonces decía, el mundo los aborreció. Y sabe que por causa muchas veces de no querer padecer ese aborrecimiento, uno termina guardando la verdad. Y esto es lo sutil. Yo quisiera que pudiéramos captar algunas cosas como el enemigo actúa en nuestra mente, en nuestro corazón, para apagar esa verdad que debiera ser una luz que alumbre al mundo, para que el mundo crea que el Señor Jesucristo es la verdad. ¿Cómo alumbrar si la luz empieza a tener tiniebla? ¿No? Esto no acepta mezcla. A ver si me acompañan un poquito a 2 de Timoteo, por favor. Esta palabra decía, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Aquí en el capítulo 3, solamente el versículo 12, y que eso uno lo haga meditar, lo tenga allí como un principio. Recuerda lo que, vuelvo a citar, lo que decía el Señor Jesús ahí en Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Luego, ¿qué tenemos? El mundo y los que han recibido la palabra y no son del mundo y el mundo los aborrece. ¿Y qué dice aquí? 3:12. Y también, ¿cuántos? Todos. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Eso es lo que quiero que podamos meditar. Padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuevamente, porque no son del mundo. El mundo los aborreció. ¿Qué hace? ¿Qué hace que el mundo aborrezca? Entonces tiene que ver con lo que uno ha recibido, esa instrucción, esa enseñanza del Señor, esa forma de vida que le enseña a uno el Señor, el mundo la aborrece. Y el problema es cuando uno esconde esa forma de vida para que el mundo no lo aborrezca. Entonces deja de vivir piadosamente, como dice aquí. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Dice todos? Entonces, ¿por qué razón de pronto puede ser que uno no padezca persecución? ¿Por qué pudiera ser que uno no tenga problemas con el mundo? ¿Será que no está viviendo así? Porque de lo contrario el Señor se equivocó. Aquí hay palabras que aseguran que tal cosa va a pasar. El Señor Jesús decía, el mundo los aborreció. No dijo algunos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y acá el apóstol Pablo dice, alguien que experimentó bastante la persecución, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, es algo general para alguien que está en Cristo Jesús.
que no va a ser celebrado por el mundo, que no va a ser agradable al mundo. Y el asunto es en qué lugar, en qué posición se encuentra uno. A veces sería ideal tener aquí algo gráfico, algo así como la pizarra o algo así para explicar cosas que se quedan mucho más grabadas viendo figuras que solamente explicándolas. Pero voy a tratar de decir, supóngase que aquí a mi izquierda esta parte sea el mundo, graficado también en la escritura como Egipto, y a mi derecha sea Jerusalén, la capital del reino. Y por lo tanto yo estoy parado aquí en la frontera, entre los dos. Usted sabe que en la frontera generalmente se hablan los dos idiomas. Es decir, alguien que vive en la frontera no se nota mucho de qué lado es, porque vive en la frontera. Hay una cosa bien común que nosotros no la notamos porque vivimos aquí, en Chile. Cuando un chileno sale al extranjero, se hace notar mucho la palabra al tiro. ¿Por qué? Para nosotros es tan común. Bueno, porque es una palabra propia de nosotros y no se usa en ninguna otra parte del mundo. Entonces usted lo escuchan hablar, es chileno. ¿Ve? Uno no nota el modismo, no nota el cantito de nosotros, porque todos hablamos igual. Pero sale para afuera y, es chileno por el cantito. Pero usted escucha a un argentino y lo identifica al tiro. ¿Ve? Al tiro dije. ¿Ve? Sí. Entonces me escuchan hablar y dicen, es chileno. Y eso uno lo aprende, porque vive en Chile. Y un niño, un bebé, nace en Argentina y sale hablando che. Porque es donde se cría. Usted escucha hablar y dice, es de tal parte. Ahora véalo en el ámbito espiritual. Usted escucha hablar a una persona y dice, es del mundo. ¿Se da cuenta de eso, no? Y cuando escucha hablar a un santo, ¿se da cuenta? Ahora, ¿qué pasa si un santo habla como el mundo? ¿Dónde vive? Si un santo anda con chismes, malos pensamientos, pelambre, ¿dónde cree que está? Es decir, cuando alguien que es de acá usa cosas de acá, está como en la frontera. No está purificado, no está ahí en el centro donde se debiera hablar santidad. Con estas cosas así un poco gráficas, tratar de explicar dónde está uno, dónde uno se ubica. Puede que uno diga, gracias al Señor, yo estaba en el mundo y ya no estoy en el mundo, pero estoy en Jerusalén. Estoy ahí donde está el lugar santo, donde está el templo, donde está la presencia del Señor. ¿O estoy lejos? ¿Cómo uno se ubica? Y aquí yo les decía, vamos a Gálatas, por favor. En el capítulo 6 de esta carta, también del apóstol Pablo, capítulo 6 de Gálatas, versículos 11 y 12. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, atención, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, se entiende a los gentiles, solamente, ¿cuál es el motivo? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
El caso de ese tiempo y el caso de los Gálatas, el asunto era, para no tener conflicto con los judíos, entonces circuncídense, guarden la ley y no vamos a tener problema con los judíos. Hoy día nosotros podemos no tener este problema, no lo tenemos, pero pudiéramos tener otros problemas y actuar de una manera con leyendo la parte final del versículo, actuar de una manera solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y ahí yo digo, el Señor le dé entendimiento, examen de cómo uno actúa y cuántas veces pudiera uno hacer cosas para no padecer persecución. Como dijera, si digo la verdad voy a tener problemas. Si me mantengo firme en mi posición, voy a tener problemas. Entonces mejor cedo. Pero lo que uno hace al ceder es como venir a la frontera para entenderme con el enemigo. Porque uno cede la verdad. Cuando estamos hablando de cosas valóricas, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con la verdad, no me refiero a de qué color pintamos la casa, ese no tiene ningún problema. ¿Me entiende? Cosas en las cuales usted puede ceder en lo que quiera, no hay problema. Pero en cosas que tienen que ver con la vida, con la verdad, con lo valórico, ahí no se puede ceder. Ahí no puede haber acuerdo. La verdad es la verdad. Y eso, inamovible. Entonces, hay una actitud que pudiera haber, que uno pudiera descubrir en su corazón. Que haga uno cosas sabiendo la verdad, pero sabe para evitar persecución. Entonces, cede. Como dice ahí, solamente para no padecer. Entonces, circuncidemos. Total, ¿cuál es el problema? ¿Me entienden? Para evitar problemas, aquí el judaísmo, la ley y toda la parte ceremonial, y uno pudiera decir hoy día el día de reposo y todas esas cosas, bueno, para que no nos dividamos, para que no tengamos peleas con nadie, guardemos el día de reposo y practiquemos la circuncisión, total. Pero todo eso lo hace apartarse de la verdad que está en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús hay una verdadera circuncisión, y que es la del corazón. Y que en Cristo Jesús está el reposo, y así uno pudiera seguir. En Él está el cumplimiento de toda la ley ceremonial, está en Él el cumplimiento. Entonces, ¿cómo seguir haciendo las cosas que no son si hemos conocido la verdad? Y aquí esta es la reprensión que hace el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, esa actitud de hacer cosas para no padecer persecución, para no tener problemas, para evitarme peleas, para evitarme disgustos, entonces cedo. Uno está cediendo, pero está cediendo la verdad. Y la verdad es la que salva. La verdad es lo que me mantiene en Cristo. Cristo es la verdad, no es un poquito de la verdad, es la verdad. Entonces, en este aspecto que uno pueda discernir cuándo aplicar esto, cuándo, en qué momento corresponde que yo sea inamovible, que de aquí no me muevo. Como les decía, en otras cosas de segundo orden o totalmente sencillas de la vida diaria, no hay problema. Pero en lo que tiene que ver con la verdad, ahí uno debe ser absolutamente inamovible, inalterable. Esto no se vende. Veamos algunas sutilezas del enemigo. ¿Cómo? Oiga, por favor, el enemigo, Satanás. Pero Satanás usa personas. Y esa persona, como le digo, puede ser una persona amada. Cualquiera. ¿Verdad? Tenemos el ejemplo, muchas veces visto y compartido entre nosotros, cuando Pedro trató de desviar al Señor Jesús. Para que nadie... amados, ¿sabe cuál es uno de los problemas que tenemos
seres humanos respecto a la verdad del Señor, que somos sentimentales. Y por causa de los sentimientos muchas veces nos apartamos de la verdad. El día que usted deje de creerle a sus sentimientos y le crea a la palabra, va a conocer bien lo que es la verdad. La verdad no es sentimental. Los sentimientos, como dijo el Señor, el corazón es engañoso, enceguece. Lo que uno necesita es ver las cosas sin sentimiento. Sea quien sea, el asunto es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. No si siento algo yo, entonces la verdad. No, Él es la verdad, siempre. Sienta o no sienta, Él es la verdad. ¿Me entiende? Entonces, que los sentimientos los deje a un lado para juzgar cualquier cosa. Usted tiene que dejar a un lado los sentimientos y ver las cosas conforme a la luz del Señor, conforme a su palabra. Eso es duro porque el ser humano es sentimental. Así que le ruego que si alguien quiere entender esto, tiene que juzgar las cosas no por sentimiento. Uno puede juzgar, por ejemplo, le decía, la familia de uno puede juzgar vida por vida y decir, este sí que está en Cristo, este está en la frontera, este otro está en Egipto. Y tenerlo claro. ¿Por qué engañarse? Yo quisiera que todos fueran salvos de mi familia, yo quisiera que todos fueran salvos, pero es lo que yo quiero. Otra cosa es lo objetivo, lo verdadero. ¿Están o no están? ¿Son o no son? Bueno, dicho eso, entonces, sutilezas del enemigo. ¿Cómo se manifiesta? Y vamos a ver 3 ejemplos. Pueden haber más, pero 3 que le pueden mantener un poco así quizás despierto. El primero lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 4. El objetivo, apagar la luz, hacerlo apartarse de la verdad, etc. Aquí se reúne el concilio de Jerusalén, los principales ancianos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos para analizar la situación de Pedro y de Juan, que el Señor les había usado para sanar a un paralítico. Recordarán ahí en el capítulo 13 está narrado. Se reúne el concilio para analizar la situación porque estaba provocando gran revuelo en todo el pueblo. Les tomaron preso, estaban en ese estado, y voy a leer desde el versículo 15. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estaban los apóstoles ahí con ellos y les pidieron, o les ordenaron, salgan para ponerse ellos de acuerdo así, reunirse en secreto para ver qué es lo que iban a hacer. Y dice, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sí, primero, estaba la señal ahí, la evidencia de aquel varón que había sido sanado. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Ese es el primer ejemplo. De lo que yo puedo ver aquí. Primero, una de las cosas que el enemigo usa para que usted no se mantenga en la verdad es intimarle, tratar de asustarle, le amenaza. Es como decir, si no haces lo que yo digo, vas a ver lo que te va a pasar. Una forma. Yo no sé si eso le ha pasado
No importa de quién venga, no, como le digo, no mire persona, mire el fondo, más allá de la carne. Amenazar. Si usted se mantiene en la verdad, si usted dice la verdad, o usted exige una forma de vida y viene la amenaza, reconozca de dónde viene. Es una de las formas que tiene el enemigo para sacarlo a uno de esa posición. Les decía, si acá está Jerusalén, el enemigo, ¿qué quiere? Que usted salga de aquí, porque esto alumbra, esto es la verdad, lo quiere sacar acá. Entonces, una de las formas, la amenaza. El asustarle, intimarle para que... Y ahí viene el asunto, para evitar, para no tener problemas. Entonces, mejor hacerle caso. Entonces los apóstoles tendrían que haber callado y nunca más predicar en el nombre de Jesucristo. ¿Quién le mandaba eso? La autoridad. ¿Pero qué dijeron ellos? Juzgado. ¿A quién le obedezco primero? Hay dos autoridades, ustedes, los hombres, y Dios. ¿A quién le hago caso? ¿Y de dónde somos nosotros? ¿Qué decía el Señor Jesús? No son del mundo. ¿A quién representamos aquí en la tierra? ¿En nombre de quién hablamos? Amén. Entonces, Él, es como decir, el que me mandó a hablar es el Señor. No callaré. No, pero es que ellos son autoridad. Sí, pero el Señor es más autoridad que ellos. Y al no callar, va a padecer persecución. Eso es lo que está diciendo. Es lo que ellos estaban padeciendo. Y, como usted ve aquí, la amenaza. El amenazar para que ya dejen de hablar del Señor Jesucristo, o a uno le pueden decir, ya deja de hablar de esas cosas aquí en la casa, ya basta, mucho canuteo aquí. Lo que quiera, de una u otra manera, pero es la amenaza. ¿Se la puede identificar? Veamos un segundo ejemplo. Segunda de Corintios. Cuando la amenaza no da resultado, ¿entiende? Cuando a pesar de toda la amenaza, la persona se mantiene ahí inalterable, entonces viene la otra estrategia del enemigo. Lleguemos a un acuerdo. Eso ya es más caballeroso, más caballeroso. ¿Cómo se llama esto de...? No me acuerdo ahora la palabra, pero es como conciliar, no me acuerdo. Es como, cede tú un poco, yo cedo otro poco. ¿Cómo es esa palabra? Mediación. No, eso es cuando otra persona entra a juzgar entre dos. Pero no importa la palabra. Se usa mucho en la política. Cede tú un poco, yo cedo otro poco, y ahí... No importa. No es la palabra, pero no importa. El asunto es, bueno, es sinónimo. Lleguemos a un acuerdo. Hagamos un acuerdo. ¿Para qué vamos a vivir peleando? Mire que suena bonito. ¿Para qué vamos a vivir peleando? Lleguemos a un acuerdo. Ya que no se la pudo con la amenaza y fracasó toda la parte de la amenaza, entonces, bueno, ya, lleguemos a un acuerdo. Suena bonito. Pero ¿qué dice aquí? Muy conocido, aplicable matrimonialmente, pero no es solamente... Esto no tiene que ver solamente con el matrimonio. El versículo 14, capítulo 6 les dije, ¿no? No. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Bien, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Piensen en eso de llegar a un acuerdo.
cede tú un poquito. El que tiene la verdad no puede ceder, ni un poquito, ni un milímetro. Porque es como entender, eso es la verdad, acá está el engaño. Si la verdad cede un milímetro, ya tiene un milímetro de engaño. La verdad no acepta mezcla. Para que sea la verdad no se mezcla. Sigo leyendo, el versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es que no puede haber comunión, no puede haber acuerdo. Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Se entiende que son todas, estas son respuestas negativas. No hay posibilidad alguna. No puede haber acuerdo entre el templo de Dios, el cual es la iglesia, y los ídolos. Entonces, las sutilezas, que ya, como decía, lo primero que veo ahí es la amenaza, el miedo, la persecución así, directa. Pero cuando eso generalmente no da resultados, viene esto otro. Hagamos pacto, hagamos un acuerdo. Y eso suena más engañoso todavía. Porque que a uno lo enfrenten directamente, bueno, uno lo espera. Pero que el enemigo use estrategias de paz. Pero que en el fondo lo que están haciendo es mezclar la verdad con el engaño. Por eso la palabra está diciendo, no os unáis, sea con quien sea. Pero el asunto es si estoy en Cristo y la otra persona no está en Cristo. No va a haber acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, entonces hay dos posiciones opuestas. Y ahí es cuando uno muchas veces puede ser engañado por esto de, pero es que hay que buscar la paz. No, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, pero no a costa de la verdad. Nunca a costa de la verdad. La paz no se consigue vendiendo la verdad. La paz es en la verdad. Es decir, si alguien quiere tener paz con uno, debe ser en la verdad. De lo contrario, no hay paz. La verdad es un valor supremo, amados. Hay muchas cosas que son valores, que son buenas. Hablando de la paz, hablando de la unidad, por ejemplo, son cosas positivas. Pero si usted le dicen, entre la paz, la unidad y la verdad, ¿qué es más importante? No hay nada que supere a la verdad. ¿Se puede tener paz con el impío? Sí. Pero allí no hay verdad. Se puede estar unido, como decir, buscando la unidad, decir. Se puede estar unido sin la verdad. Se puede. Pero estamos sin Dios, porque Dios es la verdad. Es decir, la verdad es insuperable. No sé si en eso, no sé si decir si concuerda, pero amados, la verdad es insuperable. Como le digo, la unidad o la paz o cosas así son secundarias. La verdad es suprema. Si usted hace un examen de valores, de cosas, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? Va a encontrar la verdad. La verdad está sobre todas las cosas. Porque cualquier cosa que salga de la verdad, ¿ya qué es si no es verdad? ¿Me entiende? Aunque tenga amor, aunque tenga paz, aunque tenga de todo, si no es verdad, es un engaño. La verdad suprema. Allí entonces encontraremos la paz, la que da el Señor. En la verdad está la unidad, allí nos juntamos, allí nos unimos en la verdad. Pero fuera de la verdad, nada.
A eso voy con que si usted ha conocido la verdad, si usted recibe que las palabras del Señor Jesús son verdad, su vida debe ser inamovible de esa verdad. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? ¿Cómo lo mueve de allí? ¿Cómo lo saca de allí? Lo que decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta, que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, ¿ve? No se muevan de la verdad. Pero que van a buscar moverlos, pero esa es la estrategia del enemigo, sacarlo de la verdad. Entonces, eso es ser probado, uno está siendo probado constantemente, cómo sacarlo de la verdad. Y le decía, una es el miedo, asustarlo. Si no cambias, te va a pasar tal cosa. Estrategia del enemigo. Otra es, lleguemos a un acuerdo. Cede tú un poquito, ¿ves? Y ahí viene esto, no seas obcecado, no seas tosudo, no seas porfiado. Y como nadie quiere ser porfiado, entonces hay que moverse un poquito. Engaño. Amén. Yo no sé si me están entendiendo esta parte de lo fundamental que es estar en Cristo, y Cristo es la verdad. Y por lo tanto, si yo he recibido eso, que Él es la verdad, para mí debe ser inamovible. Que nadie lo saque de ahí. En la misma carta, un poquito más adelante, esta tercera forma, como les digo, no es que tengan que haber tres, quizás hay muchas, pero destacar estas tres que por lo menos yo he podido observar aquí. En el capítulo 11 de la misma carta, segunda de Corintios, capítulo 11. Cuando dice en el versículo 2, os celo con celo de Dios, es porque el apóstol Pablo está percibiendo que la iglesia está siendo movida. Está siendo movida de donde debe estar. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad a Cristo es que mis ojos, mi amor, mi corazón esté todo puesto en Él y no tenga ojos para otro tipo de amores. Amén. Fidelidad a Cristo. O celo, es un celo. Celo con celo de Dios, como llamando la atención porque la iglesia de pronto está mirando otros amores. Siendo cautivada por el engaño, descrito aquí en el versículo 4. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿A qué voy? Primero le decía, es atemorizar. El segundo que hemos visto es, lleguemos a un acuerdo. El tercero, disfrazarse de cristiano. A alguien que no es, se disfraza. Y empieza a torcer lo que uno dice, esto es la verdad, de aquí no me mueven, y empieza a torcer sutilmente eso mismo. ¿Qué hizo Satanás al principio con Eva? Que lo está citando ahí el apóstol Pablo. Le tomó la palabra, le tomó la escritura y la torció. Dice aquí, el evangelio. No, si yo creo en el evangelio, el mismo Jesús. Pero el apóstol dice, es otro Jesús. Tiene que discernir. ¿Cuál es el Jesús en el cual usted ha creído? Hay otro espíritu u otro evangelio. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Son cosas sutiles. Alguien le puede estar hablando de Jesús. Y usted dice, entonces amén. Amén, porque no, Jesús sí, yo creo en Él.
Pero escuche bien todo el mensaje, a ver si es el mismo Jesús, el que está aquí en la Escritura, sin torcer nada. Y ahí es donde aparece muchas veces lo que está oculto. La intención, el espíritu, hacia dónde me quiere guiar. ¿Y qué dice, por ejemplo, el versículo 13 del mismo capítulo 11? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que, y esto es lo que le quería decir, el disfraz, el hacerse parecer como si fuera cristiano. Se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos hablando de una tercera forma en que el enemigo actúa con un solo objetivo, sacarlo de la verdad. Les decía, por temor, por acuerdo, sin decir yo soy cristiano, sino por acuerdo, lleguemos a un acuerdo. Y el tercero es, bueno, me convertí. Ahora yo también soy, pero va en otra dirección. Quizás es más fácil reconocer el primero, el amedrentamiento, la amenaza, es más directo. El tercero quizás es lo más sutil que hay. Como les digo, no es que sean solamente estos tres, pueden haber muchas formas. Pero poder estar ahí alerta, atento, la importancia que tiene. Yo les he dado tu palabra, esa palabra es la verdad. Y el que ha conocido la verdad, como dice el libro de Proverbios, no la venda por nada. La verdad es la verdad. Allí está la vida. En la verdad está la salvación. Entonces, si alguien tiene la verdad y conoce la verdad, eso debe mantenerlo fijo en esa verdad, y cualquier persona que quiera tener comunión con usted debe ser en esa verdad. Pero no dejar la verdad para tener comunión, porque eso ya es pérdida, ahí hay pérdida. Y muchas veces, como les decía, eso tiene que ver con, bueno, para evitarme problemas, para que no me digan nada, entonces ya, bueno, hagámoslo. Pero se aparta del Señor porque el Señor es inalterable, Él no va a cambiar, el Señor no va a cambiar. Si uno quiere llegar a acuerdo con el enemigo, es uno el que se aparta del Señor. El Señor no cambia. Amén. En Primera de Corintios vamos a ver este último ejemplo, que es un poco más directo quizás porque habla del matrimonio. La concurrencia, en realidad hay pocos varones aquí, casi puras hermanas. Dice en el versículo 12 del capítulo 7, Primera de Corintios, y a los demás yo digo, no el Señor. Amén. Y a los demás yo digo, no el Señor. Esto que no habla el Señor no significa que tenga menos valor la palabra, por favor. Esto tiene que ver con que el Señor Jesús nunca se refirió a un caso de un creyente casado con un inconverso. Pero no tiene que ver con que lo que diga el apóstol Pablo no es el mismo espíritu. Bien, a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Bien, el creyente no abandona. Versículo 14, este es el principal aquí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa,
sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bien, aquí es donde hablamos de la importancia de valores, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, distintos valores, cosas positivas todas, pero hay cosas que son superiores a las otras. Aquí está hablando de yugo desigual, un matrimonio donde uno es creyente, el otro es inconverso. Volvemos al ejemplo que les decía, ojalá tuviese gráfica aquí. Ya, pongámonos acá. Si alguien está aquí, es un creyente. Y el otro está acá, es un incrédulo. Bien, están casados. Cuando aquí dice, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Qué significa eso? Que para tener comunión en ese matrimonio, el marido incrédulo que está aquí tiene que ir para acá y ponerse aquí. A ver si con lo gráfico me entienden. No la mujer creyente ir para acá, para tener comunión. Eso es salirse de Cristo. Entonces, si él consiente en vivir con ella, vaya para allá. Y va a ser santificado. No es santificado meramente porque ella va a la iglesia. Es santificado porque va a tener que sujetarse a la palabra de Dios si le gusta. Y si no, se parece. Eso es lo que está diciendo. El marido incrédulo o la mujer incrédula es santificado en el creyente porque el creyente no se mueve de Cristo. Por eso es santificado, porque él está en un lugar santo. ¿Me entienden eso? ¿Cuándo es santificado? Porque él es santo. ¿Qué decía el primer versículo que leíamos? Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo el incrédulo puede ser santificado? Viniendo o queriendo vivir con alguien que es santo. Pero no que ese santo tenga que dejar su santidad para mantenerse unido al incrédulo. Por eso voy a volver a leerlo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, porque la mujer en este caso es creyente. Si es creyente, está en la verdad. Pero no se mueve de la verdad, porque si se mueve de la verdad, ¿cómo va a santificar al otro? Y la mujer incrédula en el marido. Si volvemos, cualquiera de los dos que sea el creyente, tiene que permanecer siendo creyente. Es decir, inamovible. Esto dice el Señor, de aquí no me muevo. Entonces, y aquí esta es una de las cosas que tiene que ver con la fe, creer en el Señor. Creer en el Señor, que el Señor sustenta todas las cosas y que si uno es fiel al Señor, el Señor tratará con el otro. Quizás sirva aquí contarles un testimonio de mi suegra, con el permiso de mi mamá. Cuando mi suegra tenía poco tiempo de haber recibido al Señor, mi suegro era un hombre incrédulo, pero incrédulo con mayúscula. De esos que consideraban que un creyente era un tipo incapaz, un don nadie, que por eso necesitaba un Dios y todo eso. Alguien que si tenía un ídolo era el intelecto. Estudia. Ese era su evangelio. Y cuando él vivía en el extranjero, por causa de la política y todo eso, años de... Y cuando llega de regreso, se encontró con que toda la familia es evangélica. Furia. Y en una de esas le dijo a mi suegra, vas a tener que escoger entre yo y tu Dios o tu religión, no sé cómo se lo dijo, pero algo así. Y esta señora tuvo la valentía de decirle, ya escogí el Señor.
Y vea, eso puso en riesgo todo lo que uno a veces quiere cuidar. No, pero es que el matrimonio, como si el matrimonio fuera la máxima. No, la máxima es la verdad. Yo le digo en eso, bien claro, el matrimonio es importante, pero es secundario. Primero es la verdad. Primero es estar unido a Cristo. Si alguien ha conocido al Señor, más vale estar unido al Señor que cualquier otra cosa. Y en estas cosas parece que de pronto nos perdemos. Y por salvar un matrimonio preferimos negar la verdad. No es así. El marido incrédulo es santificado en la mujer creyente es santificado en el marido, la mujer incrédula, perdón, es santificada en el creyente, siempre que el creyente permanezca en la verdad. Porque si no, ¿cómo va a santificar? Y ahí verá vuestros hijos. ¿Qué son los hijos cuando la persona se mantiene en santidad? Son santos. ¿Por qué? Porque se mantiene en esa santidad. Entonces los valores, la enseñanza, aquí se enseña la palabra de Dios, aquí se vive conforme a la palabra de Dios. Ah, no, pero es que, no, es como, esto es lo que yo soy creyente. ¿Quieres vivir con un creyente? Un creyente no se mueve, es creyente. Entonces, ¿me aceptas como soy? Entonces, está bien. Si no quieres vivir con un creyente, entonces bueno. Pero cuidado con esto de que por salvar el matrimonio me aparto del Señor. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Salvar un matrimonio y perder la salvación? Me parece que es una pésima elección. Lo primero es la verdad. El valor de la verdad es insuperable. Todo lo demás, como le digo, es en la verdad, en la verdad. Sinónimo, en Cristo. En Cristo, Él es la verdad. Por lo tanto, el Señor nos ayuda a discernir y a tener una escala de valores para saber qué es primero y qué es segundo, y qué es tercero y qué es cuarto. La escala de valores. Amén. Que el Señor entonces dé entendimiento, sabiduría para juzgar las cosas y para reconocer que lo primero sobre todas las cosas es la verdad. Amén. Por ejemplo, ya que pudiera, no sé, de pronto a veces uno tiene una percepción de que falta algo. Volvamos al Evangelio de Juan, por favor. Leíamos el capítulo 17, bueno, al día siguiente parece que ocurrió esto, el Señor Jesús arrestado, dando testimonio ante el gobernador, aquel que le podía crucificar o salvar de la cruz, y unas palabras parecidas a las que les dijo a los discípulos, ¿recuerdan? No son del mundo, porque como tampoco yo soy del mundo. Bueno, aquí les dice el Señor Jesús, capítulo 18, versículo 36, a Pilato. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: atención, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Si ese versículo no le ayuda a entender, no sé cuál. ¿A dónde somos congregados nosotros? A la verdad. El que es de la verdad, oye mi voz, dijo el Señor. Es decir, lo que congrega al creyente verdadero es la verdad.
Amén. Eso es lo que Él vino a hacer al mundo, a congregarnos en la verdad. Él es la verdad, donde Él está, allí estarán todos los que amen la verdad. Entonces, en la verdad hay paz, en la verdad hay justicia, en la verdad hay amor. Todo está en la verdad. Su reino es un reino de verdad. Así que, amados, estamos hablando de un valor supremo. Todo lo demás se tiene que sujetar a esa verdad. Así que el Señor, como digo, nos ayude a valorar, a entender. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, imagínense, fuera de la verdad, ¿quién podrá ir al Padre? Entonces no hay otra forma. Él es la verdad y, como decía, es un valor supremo, la verdad es suprema. Y que esa verdad, si usted la ha recibido en su corazón o ha recibido testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, créale con todo su corazón y no se deje mover de ahí. No se deje mover, porque muchos intentos van a haber por mover su corazón de la verdad. Eso es lo que la Escritura llama pruebas. Cómo sacarle de la verdad, cómo desviarle, cómo hacer que no transite el camino. Ese es el trabajo del enemigo, pero por eso es que es importante estar con el Señor Jesús, creer en el Señor Jesús, porque Él nos va a llevar a la victoria. Amén. Que el Señor les bendiga, nos ayude a discernir estas cosas y pongámonos en pie, anhelando, como digo, que recibamos convicción de estas cosas. Amén, Padre. Congregados aquí, Señor, en torno a tu palabra. Señor, si no existiese la gran convicción de que en tus palabras está la verdad, Señor, todo sería en vano. Todas las cosas, hablar de paz, de justicia, hablar de amor, todo sería vano si no es en la verdad. Señor, si tú no fueses la verdad, no valdría la pena, Señor, estar aquí. Pero tú, Señor, tú has alumbrado nuestro corazón, nuestra vida, nos has mostrado, Señor, que tus palabras son fieles y verdaderas, que en ti, Señor, está la fuente de la vida. Señor, que tú tienes todas las cosas hechas y preparadas para una gloria venidera, Señor, excelente, grandiosa, llena de maravillas, Señor. Dios Santo, purifica nuestros corazones, Señor, de tal manera de que tu palabra sea lo que reine, lo que tenga el mayor lugar, Señor, en nuestro corazón. Que amemos la verdad por sobre toda otra cosa, la verdad. Señor Jesús, y guárdanos del engaño, líbranos, Señor, de las sutilezas del maligno, Señor. Líbranos, Señor, enséñanos a discernir lo que es puro, lo que es santo, lo que proviene de ti, Señor, y a desechar, Señor, todas las otras cosas, Señor. Gracias por congregarnos una noche más. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por reunirnos, Señor, en torno a tu palabra y que esa palabra, Señor, pueda ayudarnos a andar en un camino firme, sólido, Señor, con convicción. ¿En quién he creído? Yo sé, dijo el apóstol Pablo, a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bendito Señor, gracias por esa convicción que tú pones en los corazones, Señor. Saber a quién hemos creído. No le hemos creído a cualquiera, sino al bendito Hijo de Dios que vino al mundo para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos, Señor, para librarnos de toda esclavitud.
gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor y fidelidad. Gracias. Gracias porque tus palabras son verdaderas y justas, Señor, y nos guían a la vida eterna. Gracias, Señor, por ser el camino. Gracias, Señor Jesús. Que sea bendito tu nombre, Señor. Amén.